Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Uno de los escritores más destacados de la primera generación republicana de Cuba, estoy hablando de la primera mitad del siglo XX, es Alfonso Hernández Catá. Novelista, cuentista, dramaturgo, ensayista, periodista, traductor y diplomático. Hernández Catá dejó una vasta obra que mereció el reconocimiento de intelectuales de su época en Cuba, América Latina y España. De él escribió Jorge Mañacha, acaso uno de los ensayistas más importantes de todos los tiempos. La prosa de Hernández Catá, henchida más que maciza, clara, limpia, voluntariosa, pero capaz de afiligranarse solo según ley, como los bellos cuarzos. Y el escritor uruguayo José Enrique Rodó, el autor de Ariel y de la serie de Proteos, escribió lo siguiente: sus cuentos me emocionan y me dejan una estela de recuerdos y de sugestiones, cual si fueran episodios vivos o tenaces imágenes de un ensueño de belleza, de exaltación, de amargura, cuya clave sería la interpretación de la vida, árbol que entre el follaje innumerable oculta un tronco. Para conversar sobre la vida y obra de este destacadísimo escritor cubano, me acompaña en el día de hoy su nieta, la escritora, periodista, docente, Uva de Aragón. Uva, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a estar aquí de nuevo. Gracias. Estuviste aquí el año pasado. Exactamente. Y para hablarnos de tu reciente publicado libro, El Reino de la Infancia, Memorias de tu vida en Cuba. Y bueno, me has comunicado que recientemente también obtuviste un premio. Sí, explícame un poco. El libro recibió un premio del Florida Book Awards. Es unos premios que dan las universidades públicas de la Florida. La entrega de premios en Tallahassee, y es en la categoría de libros en español. Los presentan los editores y entonces pues compiten varios libros. Creo que hubo más de 150 compitiendo y fue uno de los premiados. El premio se va a conceder a fines de mes. A principios de abril es la entrega del premio. Ya. En Tallahassee. Alfonso Hernández Catá fue un prolífico escritor. Hablamos de su obra, géneros que cultivó, cantidad de publicaciones, sus temas más importantes. ¿Qué me puedes decir? Bueno, mira, él se destacó principalmente en la narrativa, en la novela corta y en el cuento, pero escribió mucho periodismo, alguno que todavía no es suficientemente conocido, porque eso pasa con el periodismo, y más antes cuando no era online, ¿no? Y escribió algunos poemas y tuvo bastante éxito en el teatro también, e incluso escribió una zarzuela. Sí. Así que y escribió muchísimo, aunque murió muy joven, a los 54 años, un accidente de aviación. ¿Cuántas novelas aproximadamente? Yo creo que son como 8, y yo el libro, mi tesis de grado que se publicó como libro, estuve hojeando ayer, y la bibliografía que yo tengo a un espacio es más de 12 páginas, de los cuales hay como más de 100 y pico de cuentos. Yo paré de contar, son 8 colecciones, 8 libros, pero después de que cada libro puede tener 10 o 15 cuentos, pero aparte de eso hay libros que se publicaron en revistas y que no están recogidos en las antologías. Parece que él no lo pareció lo suficientemente bueno. De poesía solo escribió un libro, y el teatro hay algunas obras publicadas, otras no. ¿En coautoría? Algunas con su cuñado Alberto Insúa,
una con, bueno, ahora me voy a acordar. Y la zarzuela fue con el maestro Guerrero, y tuvo éxito ¿Se en llevó el escena teatro. la zarzuela? Sí, sí, se llevó escena. Oh, se llevó escena y tuvo muchísimo éxito la zarzuela, al punto que él le encantaba ir porque después iban al escenario y saludaba y como todo hombre escritor tenía su vanidad. Claro. Y le gustaba siempre que alguien, que mi abuela o que uno de sus hijos lo acompañara. Y ya la habían visto tantas veces que odiaban ir a ver Mar Tierra. Y entonces se quedó en la familia la frase, si algo muy malo, ay, prefiero ir a ver Mar Tierra, como ir a ver Mar Tierra era lo peor del mundo. ¿Cuáles son las temáticas que más le interesaron? Mira, la muerte está muy presente en su obra, el dolor, eh, la justicia social, el tema del racismo, el tema del homosexualismo. Sus personajes son personajes marginados, mujeres solteras, eh, eh, los inmigrantes, la guerra. Era un pacifista, que escribió contra la guerra. Sin embargo, la guerra de independencia de Cuba la idealizaba más, pero él vivió la Primera Guerra Mundial en suelo europeo y eso lo marcó mucho. A mí me llama la atención la temática de Alfonso Hernández Catá, o sea, las temáticas, entre ellas estas personalidades raras, extrañas, Mi abuela me contaba que ¿no? casi los recogían. Él y mi tía Sara, estos personajes, los llevaban a la casa y los sentaban a la mesa. Y indudablemente tenía una atracción por lo... Para mí uno de sus mejores libros es Manicomio, que es sobre el tema de la locura. Yeah. Así que todo este tema de la locura, la muerte, la enfermedad, los abusos, el racismo, todos esos temas, él fue un escritor modernista en cuanto a su estilo, su vocación de estilo, su estilo tan cuidado, y ya en esa segunda parte del modernismo, donde se da la mano con el naturalismo y hay una preocupación social, que incluso en Darío lo vemos al final de Darío, o sea, no es ese modernismo el escape del cisne y de la princesa, ya es un modernismo que además se ve más en la prosa que en la poesía, ¿no? Claro. Igual que se ve en Martí, que también Seguro. hay una preocupación social. Entonces hay esa mezcla de un estilo muy cuidado, aunque mi abuela me decía que él nos revisaba, a mí me cuesta trabajo pensarlo, pero sin embargo yo he visto cartas de él, las he visto en el Instituto de Estructura Lingüística, los originales, y una carta yo no creo que se ahorradores ni nada de eso, y son unas cartas muy bien escritas, así que quizás era cierto que no revisaba mucho. Claro que sí. Hernández Catá nace en Salamanca, España, en 1885. Correcto. Después sus padres, bueno, regresan a Cuba y él se cría acá en la isla durante, bueno, pasan 14, 15 años, luego regresa a España y más tarde, ya convertido en un intelectual de cierto renombre, vuelve a Cuba y se desempeña allí, se reúne, se relaciona con la intelectualidad cubana. ¿Tú crees que esta idea de su nacimiento en España, poco tiempo en Cuba, relativamente poco tiempo, el propio hecho de que la temática cubana apenas aparezca en su obra, pudo alimentar la vieja polémica de antaño acerca de si Hernández Catá era cubano o era español? Yo creo que hubo muchos factores que contribuyeron. No creo que el nacimiento, él fue concebido en Cuba y nació en el pueblo de su padre, que era español, en Aldea Dávila de la Ribera, regresó a Cuba antes del año, y él mentía. Y si buscas un libro viejo, un pequeño Larousse de antes de que él muriera en el 40, lo dice nacido en Santiago de Cuba. Así que no creo que fuera el nacimiento. Yo creo que lo que pasó principalmente es que esa primera generación eh, se concentró en los problemas cubanos de ese momento, de una república que empezaba, de el antiamericanismo por las tierras que se cedieron o que se habían hipotecado y quedaron en manos americanas,
todos los problemas sociales de la isla. Y él, no es tan cierto que el tema de Cuba haya sido tan excepcional en su obra. Él le dedicó Mitología de Martí, que es parte del mito fundacional. Él le dedicó Un cementerio en las Antillas, que es contra Machado, donde hay un ensayo excelente que se ve que bien conoce los problemas de Cuba. Él escribió muchas semblanzas periodísticas de escritores cubanos, sirvió de puente entre cubanos y español. Él le mandó, por ejemplo, Unamuno el libro de poemas de Guillén, que después hay una carta de Unamuno a Guillén que aparece en muchas ediciones de los libros de Guillén y nunca se dice que fue Hernández Catá quien le sirvió de puente. Él dio muchas conferencias en Cuba, él renunció a su puesto diplomático cuando el Machadato, sus hijos lucharon contra Machado y el mayor estuvo preso en la cabaña, incluso se casó en la cabaña. Él tenía mucha correspondencia con sus amigos cubanos, como Ramos, como Luna, el santiaguero. Él, él se sentía cubano y en español nunca lo consideraron español. Yo creo que lo que sucedió era precisamente que él tenía una visión más cosmopolita y que en una obra muy amplia no fue todo dedicado a lo de Cuba, como la mayoría de los escritores cubanos. Y también quizás, bueno, una nación que empieza, hay un exceso de nacionalismo. Sí. No quisiera pensar que habría un factor de envidia, pero yo creo que es posiblemente el primer escritor cubano que triunfa fuera de Cuba, que es traducido a múltiples idiomas, que tiene un reconocimiento internacional. Ya tú has leído pasajes de varios escritores, uno cubano y uno extranjero, pero bueno, despide su duelo Gabriela Mistral y Stefan Zweig. Sí. Ya eso dice bastante, ¿no? Escribieron sobre él en España Benavente, se codeó con todos los escritores españoles de la época, tuvo amistad con Alberti, con Lorca. Háblame de eso, de sus relaciones con los intelectuales españoles de la Mira, época. Tuvo mucha amistad con Pérez de Ayala, conoció, yo no sé hasta qué punto la amistad con Ortega y Gasset, con los hermanos Machado, sí sé que tuvo amistad con Alberti, sí sé que la tuvo con Lorca, al punto que mi madre trabajó en una obrita de teatro de Lorca, con el maestro Guerrero que hizo la zarzuela, brilló en las tablas con sus obras de teatro, hizo traducciones, sobre todo cuando era pobre y llegó sin nada, porque llegó sin nada. El que le dio una mano al principio, bueno, fueron dos, Benito Pérez Galdós, que fue como una especie de mentor para él y que lo recomendó para que publicaran sus cosas y le rompía los primeros cuentos, y Zamacoy, que era cubano, que era 10 años mayor que ellos, que era de padre español y que ya estaba establecido y tenía el cuento semanal, que era como un folletín. Y entonces él y Alberto Insúa, que es un caso, ellos son cuñados, pero Alberto Insúa nace en Cuba, contrario a Hernández Catá, pero se cría en un hogar español, porque mi bisabuelo gallego, don Ubaldo, a quien le debo mi nombre de uva, era un español defensor de la emigración gallega, uno de los el fundador, el que da la idea para el centro gallego, pero tan en contra de que los cubanos fueran independientes que el 31 de diciembre de 1898, cuando pasa Cuba a manos americanas, se va de Cuba y no vuelve más nunca, y se lleva a toda su familia. Entonces, bueno, conoció a gran cantidad de escritores. En el caso de América Latina o de propio Cuba, ¿con quiénes se relacionó? Bueno, él, un poco antes de la guerra civil en España, tiene que salir de España y lo mandan a Panamá porque es la única embajada que está en ese momento disponible, y después a Chile. Ahí participaba en una tertulia. Ya le está Estamos hablando del año 36. Bueno, él está diplomático cubano siempre. 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 Él empieza su carrera diplomática en el año 8 como cónsul de cuarta categoría en el Havre, Francia. Ahí nacen dos de mi tía Sara y mi tío Alberto. El único que nace en Cuba es el mayor Alfonso, cuando él está haciendo los trámites. Porque todos estos cubanos que nacieron en
antes de 1902 no eran cubanos, eran españoles de ciudadanía. Entonces, cuando llegan a la mayoría de edad, pueden optar por una ciudadanía o la otra. Y él opta por la cubana. Y él, que su madre lo había mandado a estudiar a una escuela para huérfanos de militares españoles en Toledo, y él se escapa y va para Madrid caminando. Y ahí había vivido una vida bohemia. Y ahí conoce a Alberto Insúa, que lo lleva a su casa, que ha nacido en Cuba, se ha criado en Cuba, pero desde el año 98 su padre ha ido para España y ahí conoce a mi abuela, que era de madre camagüeyana, de familia independentista de los Cisneros, parientes de los Betancourt Cisneros, de los Cisneros Betancourt, que habían pasado mucho cuando la guerra del 68, y se casa con este gallego que yo he estado leyendo sus cosas y decía unas cosas espantosas de Martí y de Estrada Palma y de los revolucionarios. Y no sé cómo ese matrimonio pudo sobrevivir, porque tenían ideas totalmente encontradas. Mucho amor. Tiene que ser, porque tuvieron muchos sí. Y entonces, bueno, se enamoran y se casan sin permiso de sus padres. Ahí tenemos la fotografía de la familia de Hernández Catá. Exactamente, ahí está, bueno, mi abuelo, al lado de mi abuela, al lado de mi abuelo, el hijo mayor, Alfonso, sentada en la butaca Sara, que era un personaje, y fue quien me puso una pluma en la mano, atrás Alberto, con el lazo mi madre Uva y el más pequeño Pepe. Esa foto, mi madre nació en el 13, ella debe tener ahí, pues debe ser de los años, bueno, a ver, Pepe nació en el 24 y ahí debe tener un añito, así que esa foto debe ser el 25 más o menos, más o menos. El 25. En el caso de los intelectuales cubanos, ¿con quiénes tuvo mejores relaciones? Mira, sufrió mucho la muerte de Castellano, tenía mucha correspondencia con Ramos, tuvo mucha amistad con Santiago Luna, que era santiaguero como él, con Massaguer tuvo amistad, Mañach también. El que lo trató muy mal fue Lizazo, era uno de los que lo tildaba mucho de español. Y hace unos pocos años, Sergio Chaple ganó un premio de ensayo por un ensayo sobre los chinos, el cuento de los chinos. Y él rebate las cosas que dice Lizazo en sus críticas a él, ¿no? Y bueno. Pero había una crítica que se le hacía a Alfonso Hernández Catá de que no escribía como cubano, aparte del tema, que su estilo era. Sí, pero bueno, mira, y quizás español. Sus temas, pero vamos a ver, vamos a suponer, vamos a pensar que Hemingway no es americano porque escribiera sobre la guerra en España. No, pero estoy hablando del estilo. Sí, sí, pero decían que tenía un estilo españolizante, muy español, lo cual, bueno, en fin, yo creo que es irrelevante, ¿no? Sí. Era buen español en todo Sin embargo, si tú los comparas con los escritores españoles de su época, no era un estilo español. Era un estilo modernista. Lo que pasa es que la prosa modernista en Cuba, la poesía sí, está Brul, está Martí, está Casal, pero la prosa modernista no se arraiga en Cuba. No camina. Y yo creo. Ya estamos casi en la última etapa del programa y mencionaste anteriormente a los chinos. Quisiera que nos detuviéramos en este cuento, que quizás es uno de los más, en cualquier antología del cuento cubano está es uno de los más conocidos de Hernández Catá. No es mi favorito, pero es uno de los más conocidos. Para mí sí es uno de los más favoritos y además para mis alumnos, tú estuviste allí, sí. Ellos que les encantó este cuento. Quisiera que tú me hablaras. Bueno, mira, es un cuento que hay una cuadrilla de trabajadores en un lugar impreciso, que se ve que es en el trópico, pero no se dice necesariamente que sea en Cuba, por donde hay personas de distintas nacionalidades, jamaiquinos, españoles, mulatos, que sí, yo sé cuánto, y tienen un problema con los patrones y se van a una huelga. Y ellos creen que algunos con el tiempo se van yendo, otros se quedan hasta el final, y entonces de pronto traen a unos chinos para hacer el trabajo de ellos. Ellos al principio, una cuadrilla de chinos. Ellos al principio piensan que los chinos no van a poder hacer el trabajo. Muy delgados. Muy delgados y que sí, no sé cuánto. Pero los chinos eran como hormiguitas.
y aunque a lo mejor les demoraba más, pero hacían el trabajo. Y entonces se les ocurre la macabra idea de envenenarlo y le ponen unas hierbas al café y aquellos chinos se mueren. Entonces escapan los culpables, pero los cogen, etc. Y a los 3 días viene un camión y salen otros 30 chinos idénticos a hacer el trabajo, como si en vez de haber muerto los hubieran llevado a reparar, ¿no? Entonces el cuento que Chaplin lo analiza muy largamente, y los símbolos del número 3 y muchas cosas, naturalmente es un cuento de protesta social con el trato de esta cuadrilla de trabajadores. Es también un cuento alucinante porque está visto por uno de los miembros de la cuadrilla primera, pero que se enferma y que tiene fiebre, y entonces pues está a una distancia, está ahí pero está distante, y bajo la fiebre lo hace todavía más alucinante las cosas, ¿no? Y al mismo tiempo muestra el prejuicio contra los chinos, que todos los demás, aunque eran extranjeros, o jamaiquinos, italianos, españoles, se unen. Sin embargo, a los chinos los ven muy como el otro, ¿no? Y para mí tiene otra temática más oculta, o menos obvia para el que no conozca toda la obra de Hernández Catá. Él tiene varios cuentos sobre los chinos. Tiene el drama de la señorita Occidente, tiene 49 chinos, tiene como 4 o 5 cuentos de los chinos, porque él estaba convencido, y eso te muestra qué visión tenía, que a la larga los chinos iban a dominar el mundo. Bueno, quiero detenerte un momento y decirle a los televidentes que si están interesados en leer este fantástico cuento de Alfonso Hernández Catá, que me escriban a la dirección que aparece regularmente aquí en la pantalla, y a vuelta de email yo les mandaré un par de cuentos de Hernández Catá, entre ellos los chinos. Si pudieran poner a esta dirección de email, comenta17@gmail.com. Bueno, hay otra obra también de Hernández Catá que últimamente tiene mucha relevancia. Se trata del Ángel de Sodoma. Bueno, imagínate, esa obra se publicó en el año 29, hace casi 100 años, y es sobre el tema del homosexualismo. Y en los últimos años, sobre todo a partir del año 15, que se cumplieron 75 años de su muerte, y queda su obra de dominio público y no hay que pedir permiso a los herederos ni pagar derechos de autor, se han disparado la cantidad de obras de él que se han publicado, entre ellas El Ángel de Sodoma, que tiene como 5 o 6 ediciones en los últimos años. Una en Cuba, varias en Estados Unidos, académicas, con ensayos de introducción, causa polémica. Algunos piensan que no favorece al homosexual, otros piensan que el prólogo de Gregorio Marañón, y ahí te muestra algunas personas que trató, y el epílogo de Jiménez de Azúa encorsetan el libro, porque el libro tiene una primera edición que se vende rápidamente y después sale esta segunda edición con este prólogo que en mi opinión contradice la esencia del libro. Yo vi recientemente en Netflix una serie, Alguien tiene que morir, sobre el trato de los homosexuales bajo el franquismo. Imagínate si eso bajo el franquismo en los años 20 y pico era una obra, y cuando casi 100 años después de publicarse una obra hay todavía esta polémica y estas reediciones, pues eso te muestra que tienen un valor. Recientemente vi que se hizo una traducción al italiano, y tengo un joven amigo que acaba de escribir su tesis sobre él y que está haciendo la traducción al inglés, y ya se le aceptó una editorial universitaria para publicar es una edición anotada, una edición crítica en inglés. De manera que, para lo que me ha pedido una pequeña introducción, que me alegrará mucho escribir, y es muchacho puertorriqueño. Así que cuando una obra, después de tantos años, tiene tantas reediciones y tiene tantas polémicas, claro, pues te muestra su valor. Y quizás esto está mal que lo diga, pero yo me he puesto a buscar a esos contemporáneos que lo criticaron tanto, y ellos no tienen la cantidad de libros republicados que tiene Hernández Catá. Claro, bueno, de nuevo a los televidentes, aquellos que estén interesados en leer este libro, bueno, es de fácil acceso, lo pueden encontrar
en la internet, en algunos sitios de manera gratuita, en otros lo pueden comprar en Amazon, en los otros sitios de venta de libros. Y espero que alguno de ustedes se interese por, por leer El Ángel de Sodoma, un tema tan actual. eh, el, el homosexualismo visto en aquella época es realmente precursor, Hernández Catá. Brevemente, Uva, ¿cómo fue la participación de Hernández Catá en la vida política e intelectual cubana específicamente? Ya hablaste de su postura sobre el régimen de Machado, pero digamos, ¿estuvo vinculado a otros políticos cubanos? Bueno, a políticos no tanto, él sí viajaba a Cuba cada vez que podía, que se lo permitía, tenía mucha correspondencia con los cubanos, con los intelectuales, les mandaba sus libros, estaba muy pendiente de las críticas que se escribieran en Cuba. eh, Hizo, por ejemplo, en Madrid, en España, en el año 20, a los 25 años de la muerte de Martí, un pequeño librito con pensamientos de Martí escogidos por él, cosa que después hizo cuando fue en portugués, cuando fue embajador allí, y lo pagó él y lo regalaba a personas. O sea, tenía una gran devoción, una pasión por Cuba. A todos sus hijos que nacieron fueron los escribió como cubanos. Y sí, publicó en muchas revistas cubanas, la revista Social, Fue en la revista La Habana, en la revista Bimestre, en carteles. redactor Muy jovencito fue de Diario La redactor, Marina de Discusión. sí, Sí. en ese tiempo que estuvo buscando la ciudadanía, en el 8, fue por corto tiempo, así trabajó en la redacción. Pero en realidad muchos de sus cuentos se publicaron y tenía un gran interés en publicar en Cuba, tenía un gran interés en dar conferencias cuando iba, en reunirse con sus amigos. Eh, yo creo Siempre que, insistí en que era cubano oh, cada vez que tuvo la sí. oportunidad. Dime en un minuto, ¿cuál es el legado de Alfonso Hernández Catá para nosotros? Bueno, yo creo, primero que es el ejemplo del primer escritor cubano que se dedica a escribir como una profesión, que aunque es diplomático, él es escritor todo el tiempo, no es un escritor de domingo, no es un escritor con una obra extensísima, de calidad y de vigencia hace más de 80 años de su muerte. Yo creo que, que tiene un valor universal. O sea, y lo universal no está reñido con lo nacional. Claro. Yo creo que quizás esa es una de las, de las lecciones, ¿no? Hubo un concurso en su nombre que tuvo mucho valor por descuento, que ganaron muchas personas, había una peregrinación a su tumba Creo los que días de su tenemos una foto muerte. ya para despedir el programa, la foto que aparece un grupo de personas en el cementerio de Colón, si fuera posible ponerla, y mientras tanto, mientras que la buscan, ella está. Bueno, esa peregrinación se empezó en el primer aniversario de su muerte. Ya tenemos que despedirnos, ahí está Se tuve el placer de poder hablar ahí en el sí, año ahí está 13. en el centro de la Sí, foto. era un sueño que tenía desde niña. Bueno, muchas gracias, Uva, por tu participación. Espero que los televidentes hayan disfrutado de esta plática, al igual que yo. Y solamente me resta despedirme y citarlo para el próximo domingo con otro programa de Comentando. Hasta pronto.